la reforma agraria en el Perú, su impacto político, económico y social. El primero, la reforma agraria en el Perú, transformación socioeconómico rural, que sería impacto político de la reforma, reducción del poder hacendado, disminuyó la influencia política y económica de los grandes propietarios de tierras en el país. También tenemos reconocimiento de derechos campesinos, que los campesinos obtuvieron mayor participación y derechos ciudadanos, fortaleciendo su rol social. También tenemos debilitamiento del sistema antiguo. La reforma desmanteló el control hacendado sobre la economía y político rural, generando cambios estructurales. Críticas a decisiones autoritarias que, a pesar de los beneficios, hubo cuestionamientos por la forma impositiva en que se implementaron algunas medidas. Desde una perspectiva política, consideramos que la reforma agraria de Juan Velasco Alvarado fue un cambio clave porque rompió con el enorme poder que unas pocas familias hacendadas tenían sobre las tierras y la vida de los campesinos. Eh, Sabemos que antes de esto el poder económico y político estaba sumamente concentrado, dejando a la población rural prácticamente sin derechos ni participación alguna. Pero todo esto cambió gracias a la reforma, ya que el gobierno expropió estas grandes propiedades y las entregó a comunidades y cooperativas campesinas. Según investigaciones del Instituto de Estudios Peruanos, esto no solo fue un cambio de tierra, sino de dignidad. Por primera vez muchos campesinos se sintieron reconocidos como verdaderos ciudadanos con derechos. Y es verdad que el proceso tuvo fuertes críticas por el autoritarismo con el que se manejó el gobierno militar. Sin embargo, el balance político definitivo es que logró desmantelar un sistema de poder oligárquico muy antiguo, marcando un antes y un después en la búsqueda de justicia social e inclusión en el Perú. Desde una perspectiva económica, la reforma agraria en el Perú tuvo en general más consecuencias negativas que positivas. Aunque su objetivo era mejorar la producción agrícola y beneficiar a los campesinos, muchas de las cooperativas creadas no contaban con experiencia administrativa ni con recursos suficientes para gestionar grandes extensiones de tierra. Además, hubo falta de maquinaria, capacitación, inversión y apoyo técnico, lo que generó una disminución en la productividad. Como resultado, varias cooperativas produjeron menos que antes, incluso algunas tierras fueron abandonadas o mal aprovechadas. También el Estado asumió altos costos por indemnizaciones y el sostenimiento de estas cooperativas, mientras que la baja producción llevó al país a depender más de la importación de alimentos. En conjunto, la falta de planificación y organización impidió alcanzar los objetivos de la reforma y afectó negativamente el desarrollo agrícola en el Perú. Desde el punto de vista social, consideramos que la reforma agraria sí produjo cambios positivos para miles de campesinos peruanos. Antes de la reforma, muchas familias campesinas vivían en condiciones de pobreza y explotación dentro de las haciendas. Los trabajadores rurales realizaban largas jornadas laborales, recibían bajos salarios y tenían tenían pocas oportunidades de educación o progreso social. Con la reforma agraria, muchos campesinos pudieron acceder a tierras propias o formar parte de cooperativas agrarias. Eso permitió que se sintieran más valorados y reconocidos dentro de la sociedad peruana. Además, la reforma ayudó a reducir algunas desigualdades sociales entre los grandes propietarios y los trabajadores rurales. También fortaleció la identidad de las comunidades campesinas y dio mayor visibilidad a sectores históricamente olvidados, especialmente a las poblaciones indígenas y rurales. Claren, en el 2004, sostiene que la reforma agraria permitió que muchos campesinos e indígenas obtuvieran mayor reconocimiento social y político dentro del país. Asimismo, ayudó a disminuir algunas reformas de abuso y dependencia que existían en las haciendas antes de 1969.
Según diversos estudios históricos, la reforma agraria ayudó a cambiar la manera en que los campesinos era visto dentro de la sociedad peruana. Antes era considerado solamente mano de obra barata. Después de la reforma comenzó a ser reconocido como parte importante del país. Otro aspecto positivo que fue muchas comunidades rurales lograron tener mayor participación social y acceso a oportunidades que antes no tenían, aunque la pobreza rural no desapareció completamente. Sí se produjo un avance importante en la búsqueda de igualdad social. Por ello, consideramos que esencialmente, la reforma agraria sí presentó un cambio positivo para miles de campesinos que durante muchos años habían vivido en situaciones de desigualdad y exclusión. En conclusión, la reforma agraria fue una de las transformaciones más importantes de la historia del Perú y produjo tanto beneficios como consecuencias negativas. Desde el punto de vista política, esto permitió disminuir el poder de los hacendados y dio mayor participación a los campesinos dentro de la sociedad peruana. Asimismo, ayudó a promover ideas de justicia social e igualdad entre los diferentes sectores que hay en el país. Desde el aspecto social, benefició a miles de campesinos porque les permitió acceder a tierras, obtener mayores derechos y sentirse más reconocidos dentro de la sociedad. Además, ayudó a reducir algunas desigualdades que habían, históricas que existían en las zonas rurales. Sin embargo, desde el aspecto económico, la reforma agraria presentó muchos problemas debido a la falta de la organización, la disminución de la producción agrícola y la mala administración de algunas cooperativas agrarias. Por ello, consideramos que la reforma agraria sí tuvo una intención positiva al buscar mejorar las condiciones de vida de los campesinos y reducir las desigualdades sociales. No obstante, sus resultados económicos no fueron completamente favorables para el país. Finalmente, podemos afirmar que la reforma agraria dejó una huella muy importante en la historia del Perú y continúa siendo un tema de debate hasta la actualidad, ya que existen diferentes opiniones sobre sus verdades, beneficios, verdaderos beneficios y consecuencias en la sociedad peruana. Pues,